Avances teóricos y prácticos. En diversos lugares del mundo, pero especialmente en los países menos desarrollados y notoriamente en aquellos de la América Latina, se está experimentando con tecnologías de comunicación horizontal. Ellas son procedimientos de comunicación cara a cara, face to face, tales como la concientización de Freire, combinaciones especiales de medios de comunicación de masas con técnicas de grupo o formatos de comunicación de grupo construidos con base en modernos instrumentos audiovisuales. En el Perú, por ejemplo, se están utilizando unidades móviles de video para educación rural no formal con procedimientos que proporcionan a los campesinos la oportunidad de ser no solo receptores, sino también emisores de mensajes. En ese mismo país, un gran esfuerzo con medios simples como periódicos de la comunidad y sistemas de altoparlantes está convirtiendo a gente de tugurios en comunicadores activos y autónomos. Y en Uruguay, el audiocassette con dispositivos para grabación hace que los granjeros cooperativos participen en un teleforo a nivel nacional cuyos contenidos determinan ellos. La UNESCO patrocina estudios, bibliografías y publicaciones en este campo de tecnologías de la comunicación por minimedios o intermedios. Recientemente han tenido lugar en Yugoslavia y en Ecuador algunas reuniones internacionales directas y exclusivamente orientadas a la comunicación participatoria. Varios autores han contribuido al replanteamiento del concepto de comunicación. Pocos, sin embargo, se concentraron en esta tarea lo suficientemente como para llegar al diseño sistemático de modelos de comunicación democrática. Ya en 1967, Moles había ofrecido la noción del ciclo cultural que involucraba a creador, micromedios y medios masivos y macromedios. En 1970, Schaffer propuso el triángulo de la comunicación con el mediador como centro. Al mismo tiempo, Williams urgió a los investigadores para que estudiaran la comunicación como un fenómeno de relaciones de transacción. Al comienzo de la década de los 90, Johannesen produjo un valioso resumen analítico de las conceptualizaciones de la comunicación como diálogo, al analizar críticamente la comunicación en su relación con la cultura de masas. Pasquali aportó algunas bases para el pensamiento de la comunicación horizontal. Díaz Bordenave evaluó perceptivamente la evolución inicial del concepto de comunicación hacia un modelo democrático que había recibido gran estímulo del pensamiento de Freire. Luego, Cloutier planteó el esquema Emirec, que trató de conjugar al emisor y al receptor y trabajando sobre el planteamiento de Freire de educación para la liberación, así como capitalizando experiencias pioneras de Bolivia y Perú. Guerach exploró todavía más la naturaleza de la comunicación horizontal y Gutiérrez escribió sobre la noción del lenguaje total. Casi invariablemente con estos y otros similares, se destacó el diálogo como agente crucial de la comunicación democrática, aunque tal vez no se trató en detalle su naturaleza. Una proposición más reciente y metódica es la de Fernando Reyes Mata, quien desarrolló en considerable detalle un macrooperativo modelo de comunicación con participación social activa. Más que explícitamente intentar redefinir la comunicación, este analista latinoamericano propuso un amplio y pragmático diseño de organización institucional para hacer factible la comunicación horizontal. Aunque los conceptos como derecho de comunicación, acceso y participación no parecían haber sido suficientemente definidos, Reyes Mata buscó utilizarlos de manera interrelacionadas. Otras recientes contribuciones a la conceptualización de la comunicación horizontal son las de Azcueta, Díaz Bordenave, Lloet, Pinto en el libro El Ciespal, y se publicó un informe preliminar de su reunión de 1978 en Quito sobre la comunicación participatoria. Finalmente, dos investigadores norteamericanos, Hill S. Harms y Harms and Reichstadt, pioneramente llevaron a cabo esfuerzos sistemáticos para interrelacionar las nociones de derechos de comunicación, recursos y necesidades. Llegaron a un modelo de intercambio de la comunicación humana que, a pesar de las limitaciones como su naturaleza puramente diádica, ofrece introspecciones democratizantes y muestra considerable poder heurístico. Este modelo no trató de integrar derechos, necesidades, recursos de comunicación como acceso, diálogo, participación en comunicación, y ni el modelo de Reyes Mata ni el de Harms y Reichstadt se ocupan específicamente de las finalidades de la comunicación como persuasión. La naturaleza de la comunicación horizontal.
A la luz de las críticas examinadas de las proposiciones innovadoras que acabamos de resumir y de otras consideraciones concomitantes, el autor del presente ensayo propone ahora para debate la definición que sigue. La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa sobre el intercambio de símbolos, por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación. Todos tienen el derecho a comunicarse con el fin de satisfacer sus necesidades de comunicación por medio del goce de los recursos de la comunicación. Los seres humanos se comunican con múltiples propósitos. El principal no es el ejercicio de influencia sobre el comportamiento de los demás. Hacia un modelo de comunicación horizontal. Acceso es el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes. Diálogo es el ejercicio efectivo del derecho a recibir y al mismo tiempo emitir mensajes. Participación es el ejercicio efectivo del derecho a emitir mensajes. Comunicadores son todos los seres humanos aptos tanto para recibir mensajes como para emitirlos. Derecho a la comunicación es el derecho natural de todo ser humano a emitir y recibir mensajes intermitentemente o al mismo tiempo. Necesidad de comunicación es tanto una demanda natural individual como un requerimiento de la existencia social para usar los recursos de comunicación a fin de entrar a compartir las experiencias por interacción mediada por símbolos. Recursos de comunicación es cualquier elemento, energía, materia, cognoscitivo, afectivo o físico utilizable para hacer posible el intercambio de símbolos entre los seres humanos. Libertad es un concepto relativo. La libertad absoluta no es deseable ni viable. La libertad de cada individuo está limitada por la de otros y esa restricción es el producto del acuerdo de responsabilidad social al servicio del bien común. La libertad de cada sociedad está condicionada a la libertad de las demás sociedades. El igualitarismo es un concepto relativo. La absoluta igualdad no es posible. No puede lograrse la simetría total en la distribución de las oportunidades para emitir y recibir mensajes. Las oportunidades similares son posibles en la medida en que resulte factible expandir las oportunidades de recepción y en la medida en que el reducir significativamente la concentración de las oportunidades de emisión puede no resultar imposible. Por tanto, se busca un equilibrio justo de las proporciones, no la equivalencia matemática. La influencia sobre el comportamiento es una finalidad lícita sujeta a la condición de que no sea unilateral, autoritaria o manipulatoria, es decir, la persuasión que al menos potencialmente es mutua y que en efecto respete la dignidad humana no tiene por qué descartarse como un propósito de la comunicación. Aún en ese caso, sin embargo, la persuasión no es sino una entre las diversas metas de la comunicación y no debe considerarse como la más importante. Unas pocas consideraciones operativas. Primero, el libre e igualitario proceso de comunicación por acceso, diálogo, participación está basado sobre la estructura de derechos, necesidades, recursos y se dirige al cumplimiento de múltiples propósitos. Segundo, el acceso es la precondición para la comunicación horizontal, por cuanto sin oportunidades similares para todas las personas de recibir mensajes, no puede, para comenzar, haber interacción social democrática. Tercero, el diálogo es el eje de la comunicación horizontal, porque si ha de tener lugar la genuina interacción democrática, toda persona debe contar con oportunidades similares para emitir y recibir mensajes, de manera que se evite la monopolización de la palabra mediante el monólogo. La convicción de que el diálogo, la conversación, está en el corazón de la verdadera comunicación humana la sostienen no solo los educadores como Freire, un filósofo como Buber aboga con firmeza por ella, y también lo hacen psiquiatras y psicólogos como Carl Rogers y Erich Fromm. El diálogo hace posible un ambiente cultural favorable a la libertad y a la creatividad del tipo que el biólogo Jean Piaget considera más conducente al desarrollo total de la inteligencia. Dado que bajo la perspectiva, estos papeles opuestos se incluyen en un constante y equilibrado desempeño dual. Todos los participantes en el proceso de la comunicación deben identificarse como comunicadores, como correctamente lo propusieron Harms y Reistadt. Así, la diferenciación entre las dos opciones separadas, fuente y receptor, ya no resulta tan apropiada. Cuarto, la participación es la culminación de la comunicación horizontal, porque sin oportunidades similares para todas las personas de emitir los mensajes, el proceso permanecería gobernado por la minoría. Quinto,
Desde la perspectiva de la viabilidad práctica, acceso, diálogo, participación constituyen una secuencia probabilística. Esto quiere decir que, en términos de grado de dificultad del logro, el acceso está en bajo nivel, el diálogo es uno intermedio y la participación en alto nivel. Se considera más fácil lograr que más gente reciba los mensajes que el construir circunstancias que tornen posible el diálogo, y el hacer esto último se considera más factible que el convertir efectivamente a cada persona en un emisor importante. Sexto, el acceso es esencialmente un asunto cuantitativo. El diálogo es eminentemente un asunto cualitativo y la participación es un asunto cualitativo-cuantitativo. Séptimo, el acceso, el diálogo y la participación son los componentes claves del proceso sistemático de comunicación horizontal. Tienen relación de interdependencia, es decir, A. Mayor acceso, mayor probabilidad de diálogo y participación. B. A mejor diálogo, mayor y mejor la utilidad del acceso y mayor el impacto de la participación. Y C. A mayor y mejor participación, mayor probabilidad de ocurrencia del diálogo y del acceso. En conjunto, a mayor acceso, diálogo y participación, mayor satisfacción de las necesidades de comunicación y efectividad de los derechos a la comunicación, y más y mejor serán utilizados los recursos de comunicación. Octavo, la autogestión, ilustrada por la sobresaliente experiencia de la antigua Yugoslavia con empresas de comunicación que no son ni privadas ni gubernamentales, sino comunitarias. Es considerada la más avanzada e integral forma de participación, puesto que permite a la ciudadanía decidir sobre políticas, planes y acciones. Noveno, la retroalimentación es un elemento clave del diálogo cuando opera en forma multidireccional, equilibrada por la cual todas y cada una de las personas envueltas en una situación de comunicación la dan y la reciben en condiciones similares. La retroalimentación es contraria al diálogo cuando es unidireccional, ya que así está al servicio de la dependencia, no de la interdependencia equilibrada. Décimo, la práctica de la comunicación horizontal es más viable en el caso de formatos interpersonales individuales y de grupo, que en el caso de los formatos impersonales de masas. Una obvia explicación técnica para ello es la dificultad intrínseca de lograr la retroalimentación y en la comunicación de masas, pero la principal explicación es política. Es el hecho de que los medios de comunicación de masas son en su mayoría atrincherados instrumentos de las fuerzas conservadoras y mercantilistas que controlan los medios de producción nacional e internacionalmente. Una palabra de cautela y una palabra de esperanza. La mesura es indispensable. La comunicación horizontal es, en lo conceptual, exactamente lo opuesto a la comunicación vertical, pero en forma realista, la primera no debería considerarse necesariamente sustitutoria de la última. Bajo determinadas circunstancias puede serlo. Bajo diferentes circunstancias puede construir una alternativa coexistente, como Buber lo señaló. El diálogo no siempre es posible y puede añadirse que, a menudo, el monólogo no es evitable y a veces inclusive se torna necesario. Dependiendo de diversos propósitos y circunstancias, obviamente. Ellos pueden ser vistos, sugiere Johansen, como los extremos de una cosa continua. Idealmente, todas las comunicaciones deberían ser horizontales. En la práctica, esto no siempre es posible, ni tal vez siquiera deseable. Por tanto, si la comunicación vertical tiene que permanecer en escena hasta cierto punto, lo que de ninguna manera debe suceder es que sea manipulatoria, engañosa, explotadora o coercitiva. Al cerrar la presentación de este conjunto preliminar de proposiciones esquemáticas sobre comunicación horizontal, podría llamarse brevemente el modelo Oricom. Esperemos, parafraseando a Laswell 30 años después, que esta también pueda probarse una forma conveniente de describir la comunicación. Fin de las lecturas.